Con la curatela, esto, como habíamos dicho, son instituciones que vienen del derecho romano, ¿verdad? Y vamos a ver el concepto de la... Vamos a empezar con la curatela. Cuando hablamos siempre de curatela, siempre estamos hablando de esa institución que va a proteger a la persona, ¿verdad? A la persona va a proteger. Es una institución supletoria de la capacidad de obrar de las personas referida a los mayores de edad. Esto entendiendo a nuestro Código Civil actual, ¿verdad? No tiene nada que ver, o sea, tiene relación con el derecho romano, pero como todo derecho, esto fue evolucionando, ¿verdad? Entonces, no quiero que se quede con el concepto de curatela del derecho romano. Es parecido, pero no es igual, ¿verdad? ¿Por qué dice institución supletoria? Porque lo que hace la curatela es asignar a una persona para que se encargue del cuidado de otra. Esa es la curatela. Y en el Código Civil dice que es el encargado de la representación de la persona en todos los actos civiles que éste participe. Nosotros cuando hablábamos de representación, ¿a qué nos referíamos? A que una persona actúa en nombre de otra. ¿Se entiende esa parte, verdad? Cuando nosotros hablábamos de representación, ¿en la interdicción o en la inhabilitación? Interdicción. En la interdicción. En la inhabilitación, el, el curador le asiste, le acompaña, ¿verdad? A la persona, le ayuda. En la interdicción, la persona es incapaz absoluta de hecho. Por lo tanto, el curador a esta persona lo va a representar, ¿verdad? Nosotros habíamos visto en las unidades 9 y 10 que el interdicto es un incapaz absoluto de hecho. No puede celebrar actos jurídicos patrimoniales ni extrapatrimoniales. Entonces, si yo soy una persona que está bajo el régimen de curatela, ¿verdad? Soy una persona que necesito de otra que me represente para celebrar actos jurídicos. ¿A quienes se les nombra curador? Para eso tenemos que ver el artículo 266 del Código Civil. Dice, se nombrará jurídicamente curador a las personas interdictas o inhabilitadas. Y acá vemos donde el curador tiene una doble función, dependiendo de la gravedad del estado de la persona, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de curador nos referimos al estado de salud de la persona, ¿verdad? A personas que tienen problemas psicofísicos. Nosotros cuando hablábamos de la persona, cuando hablábamos del interdicto, ¿cuáles eran los requisitos de fondo para que eventualmente, mediante un juicio, una persona sea declarada interdicta por un juez? Tenía que padecer dos condiciones, una u otra. La primera era que tenía que ser un enfermo mental grave, ¿verdad? O un sordo mudo, ¿verdad? Que tenga que no pueda comunicarse por otro medio, ¿verdad? Esas eran personas que estaban eventualmente previo juicio, previa sentencia de un juez, estarían eventualmente bajo el régimen de la interdicción. ¿Y cuáles son los requisitos de fondo para que una persona sea declarada eventualmente inhabilitada mediante un juicio? Tiene que ser o un drogadicto, o un alcohólico, o la debilidad senil, ¿verdad? Que son las personas ya que se empiezan a olvidar las cosas, ¿verdad? O una persona, los ciegos también, ¿verdad? Débil mental también. Señora, Débil mental. débil mental también, ¿verdad? Estas personas no padecen una enfermedad mental grave, es un grado intermedio eventualmente, exacto. No padecen de una enfermedad mental grave que les impida completamente razonar, ¿verdad? Es parcial. Entonces, para esta persona existe el régimen de la inhabilitación. Pero para ambos el juez asigna un curador. Y ese curador, en el caso del interdictado, lo va a representar. En el caso del inhabilitado, lo va a asistir, ¿verdad? Entonces, para que hagamos la diferencia. Entonces, en el examen pregunta a quiénes se le nombra curador. No es a los niños, no es a los. No es para los pupilos, nada de eso. No. El curador se le asigna a los interdictados y a los inhabilitados. Al interdictado, el curador le representa. Al inhabilitado, el curador le asiste. Ok.
Ahora vamos a ver las clases de curatela. Este resumen está de acuerdo al programa. Entonces, para que no... ¿Qué te digo tu papá? Va a recalcular. No se acuerda. Paso, Señora. puedes ir pasando tu PPT también para ver en la pantalla. Disculpen. Sí, perdón. Gracias. Ahí está. Disculpo. Sí, la curatela. Bueno, ahí como veíamos, la curatela es de persona, que es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Y también vamos a ver enseguida, vamos a ver la curatela de bienes, pero estamos en la curatela de persona. La curatela puede, ya que estamos en el mapa conceptual, puede aplicarse sobre los bienes de alguien o sobre alguien, ¿verdad? Cuando hablamos de la persona, nos referimos al interdictado o el inhabilitado. Y vamos a ver, enseguida vamos a ver también sobre los bienes, en qué casos se aplica, ¿verdad? La curatela puede ser, o sea, hay clases de curatela que pueden ser testamentaria, legítima, dativa y de bienes. Vamos a ver cada una de ellas. Necesito, espérame, porque vamos a ver si en el PPT no está, por si acaso nomás, ¿verdad? Acá está luego, qué bueno. Bueno, cuando hablamos nosotros de una curatela, siempre estamos en la curatela de personas, recordemos, siempre estamos en la curatela de personas. La curatela puede ser, dice, dada por los padres, por testamento o por escritura pública. O sea, los padres pueden eventualmente dar o designar un curador a través de un testamento o de una escritura pública. ¿Sobre quién los padres van a dejar un curador? Sobre el hijo, claramente, ¿verdad? Entonces, estas son las dos formas que tienen, estas son las dos formas en las que los padres pueden designar un curador. La legítima, en este caso cuando hablamos de legítima, ¿por qué es legítima? Porque está conforme a derecho, está establecido luego en la ley, por eso es legítima. Serán curadores legítimos. El marido de su esposa, ¿verdad? Porque el marido pues tiene obligación de asistirle a la esposa. Entonces, si la esposa eventualmente cae en algún tipo de enfermedad o en algún tipo de condición, entonces el marido va a ser legítimamente el curador de su esposa. Y recíprocamente, si no estuvieran separados. Los hijos mayores de edad del padre o madre viudos. O sea, si yo soy un hijo mayor de edad, que lo soy, voy a ser el curador de mi padre o mi madre si es que quedaron viudos. ¿Se entiende? Yo les voy a cuidar a mis padres viudos. Yo soy designado curador de mis padres. Cuando hubiere más de uno, el juez elegirá al más idóneo, dice. O sea, cuando hay más de un hijo mayor de edad que tenga que cuidar al padre, va a cuidar al más idóneo. El padre o la madre respecto de sus hijos solteros o viudos que no tuvieran hijos en condiciones de ejercer la curatela. Señor, señora, ¿alguien me preguntó algo? Sería en el caso de ser más capaz económicamente, ¿verdad? El más idóneo, ¿a eso se refiere, ¿verdad? ¿O cómo? Yo creo que la idoneidad es un conjunto, ¿verdad? Es algo más, tiene mucho que ver lo que decís. Es como una especie de, o sea, se analiza íntegramente a la persona, ¿verdad? Si la persona trabaja, si tiene medios económicos, si tiene capacidad para poder hacerlo, ¿verdad? Se analiza el perfil de cada hijo, entonces se da al más idóneo, ¿verdad? Al que sea más capaz de cumplir con la tarea. Porque la tarea es cuidarle al padre viudo, ¿verdad? O al padre o la madre viudo. Después dice, en el caso que el padre o la madre, ¿verdad? Respecto de sus hijos solteros o viudos, ¿verdad? El hijo soltero o el hijo viudo, que no tuvieran hijos. O sea, si mi hijo no tiene hijo en condiciones de ejercer la curatela, y los hermanos y los tíos que podrán ser tutores eventualmente. Esto cuando hablamos de una curatela legítima. La ley establece esto, ¿verdad? Ok. Después decía legítima, puede ser testamentaria, legítima.
dativa. A ver si está la dativa acá. No, acá solamente habla de la testamentaria y de la legítima. Espérame que un ratito. Un ratito. A ver un poco. Suazo, Señora. ¿cómo es dada por los padres testamento? Y tus padres pueden designar un curador en caso que ellos se mueran. Ah, ya. ¿Se entiende? Ya, gracias. Entonces ahí tu padre, o a través de una escritura pública, ¿verdad? Tu papá se Tipo va. así, es que por si acaso nomás ya dejan un Sí, testamento es una forma, yo creo, lo veo como una forma de previsión, ¿verdad? Que ellos los dejan a Ajá, través de un testamento o de una escritura pública. así es. ¿Está bien? Entonces, testamentaria, legítima y dativa. Lo que falta es la tutela dativa. Yo creo que esta es la que da el magistrado, pero les voy a decir un ratito. En el libro solamente habla de esa tutela, No habla de la dativa. específicamente de esa tutela nomás en el Bueno, libro, no ok. hay nada referente a la otra Y en tutela. en el programa dice a quiénes se le designa el curador, clase tutela. No, no dice nada. Ok, entonces nos quedamos No, con esas dos. No nos vamos muy lejos. Entonces, la curatela puede ser testamentaria y legítima. ¿Cuál es la testamentaria? La que realizan eventualmente, la que es dada por los padres a través del testamento. La legítima es la que está establecida en la norma, eran los casos que están viendo en pantalla, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son curadores legítimos? Y acá es lo que leímos nosotros, ¿verdad? Y esto está expresado en el artículo 269 del Código Civil. El marido de su esposa y recíprocamente si no estuvieran separados. Ellos son curadores entre sí. No te lo voy a separar a alguien. Y así mismo como está en el PPT. Esas son las personas que eventualmente pueden ser designados curadores legítimos. Bueno. Ahora, señora, ¿qué artículo sería? 269. Artículo 269 Código Civil. ¿Cuál es la función principal del curador de personas? Porque hay dos clases de curadores, de personas y de bienes. ¿Cuál es la función principal de un curador de personas? Esta obligación consiste en cuidar que el interdicto recupere su salud y capacidad a tal fin que el curador aplicará preferentemente la renta de los bienes del incapaz y si se tratare de un sordomudo, procurará su reeducación. Dice. O sea, volviendo un poco a lo que nosotros hablábamos, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea del curador de personas? Es en cuanto al inhabilitado o al interdictado, que se recupere. Si yo soy el curador de un inhabilitado que es alcohólico, mi trabajo es que esa persona recupere la salud, ¿verdad? Que deje el alcoholismo. Si yo soy el curador de un interdictado, que es un sordomudo, tengo que enseñarle a hablar en lenguaje de señas o a leer en braille para que esa persona vuelva a recuperar sus capacidades, salga de ese estado de interdicción, ¿verdad? De esa incapacidad absoluta que posee, ¿verdad? Entonces, esa es la función principal del curador, que recupere el interdictado o el inhabilitado la salud. Para eso se lo instituye, ¿verdad? Acá dice, función principal, recuperación de salud, la reeducación. ¿Por qué habla de reeducación? Porque el sordomudo tiene que aprender a comunicarse por otros medios. Entonces, tiene que aprender, ¿verdad? Para eso está el curador. Ok. A ver un poco qué dice después en el programa. A ver, te le voy a separar a alguien. Ahí. Ok. Después dice, casos en que puede ser recluido el sujeto a curatela. O sea, hay casos en los cuales la persona que está bajo el régimen de la curatela se va a recluir. Los incapaces que están sujetos a curatela solo serán recluidos o albergados cuando fuese necesario para su seguridad, la de terceros o para su restablecimiento. El juez debe precisar si existe o no razón
para autorizar su reclusión, ¿verdad? Un poquitito esto hace relación, un poquitito nomás, ¿verdad? Con derecho penal, ¿verdad? Porque este artículo en particular, ¿qué te pasa, Paloma? Lógica. ¿Y qué te dice? ¿Te puedes casar con tu tía? Y que si es con sangre no se puede, me dijo, pero no me. No. Acá no tengo lógica jurídica, Esto es civil. Ah, según él no se puede, entonces. por lógica. Pero eso no me va a salir. Pero sí me puedo casar con mi primo. Entonces mi primo también es de sangre. Sí, vamos a la lógica. Sí, pero tu profe está mal. No, en alguna parte dice, con tu primo sí te puedes casar, pero con tu tía no. Yo me acuerdo del primo que sí, la profesora dijo sí. Pero del tío lo que no me acuerdo. Sí, porque yo, por ejemplo, tenía entendido de que no te podías casar con tu primo y era que dije y se dijo de que sí te podías casar y por eso se me re quedó luego. Sí, el primo me acuerdo. Yo lo La doctora dijo justamente eso en la clase anterior, que sí se podía casar con los primos. Ella lo especificó porque mañana creo que dijo eso. Pero la pregunta que nosotros teníamos hace rato antes de empezar la clase era con tu tía, si vos te podés casar con tu tía. Ahí lo que nace la duda, ¿verdad? Porque el Código Civil dice parientes en línea recta o colateral, o sea, línea recta colateral hasta el segundo grado de afinidad, de consanguíneos, perdón, hasta el segundo grado. Y segundo grado es tu mamá. Segundo grado, ¿verdad? Y segundo grado es tu tía. No se va a picar. Espera un poco. Tu Primer grado, mi abuelo. Tercer grado es tu tía, tercer cuarto grado. grado son tus primos. Sí. Yo dije lo hace rato, perdón. Sí, no sé, no dice nada de la tía, pero vamos a llegar después a parentesco que ahí vamos a quitar la duda. Bueno, entonces, casos en que puede ser recluido el sujeto a curatela. Está establecido en el artículo 267. ¿Quién tiene su código civil acá, mano? Ese código voy a usar a full. Pásame nada, Paloma. Vamos a usar este. Código civil, hermano. 267. No sé si está así como está acá el video. Dice. Y sí. Los incapaces sujetos a curatela solo serán recluidos o albergados por resolución judicial. Esa es la única condición. Tiene que haber una resolución judicial. En establecimientos apropiados. Esto me imagino que ha de ser, por ejemplo, en el neuropsiquiátrico, ¿verdad? Si la persona de la cual vos estás ejerciendo la curatela, ¿verdad? Eventualmente es un loco y necesita cuidados, entonces va a estar recluido, y es peligroso, va a estar recluido en un establecimiento de salud mental, ¿verdad? Siempre y cuando exista una resolución judicial, cuando fuere necesario para su seguridad, la de terceros o su restablecimiento. En esos casos, la persona que es objeto de curatela puede estar recluida. Importante saber eso. Casos del incapaz que tuviera hijos menores. O sea, si yo soy un interdictado, soy un interdictado o un inhabilitado y tengo hijos menores, ¿qué pasa con mis hijos? En realidad es interdictado nomás, porque el inhabilitado puede ejercer la patria potestad. Esto era una diferencia importante también. Me voy otra vez a la unidad 9. Hay una diferencia en cuanto a la incapacidad del interdictado versus la incapacidad del inhabilitado. El interdictado tiene una incapacidad absoluta de hecho. El inhabilitado tiene una incapacidad relativa de hecho. ¿Qué quiere decir eso? Que el interdictado no puede hacer nada por sí mismo. Nada. Necesita que el curador le represente. El inhabilitado es incapaz relativo de hecho. Algunas cosas, algunos derechos puede ejercer por sí mismo. Ejemplo, la patria potestad, puede casarse, puede cobrar inclusive alquiler, eso puede hacer el inhabilitado. Entonces, esta figura de los casos del incapaz que tuviera hijos menores, más bien se refiere al interdictado. Y habla del artículo 270. Dios mío. Espérame un ratito. ¿En qué parte del PPT estás? Ahora me voy. Un ratito. La función principal, ahí.
Teresa, no te leo, no puedo. Decime nada lo que me tenés que decir en el grupo porque no te puedo leer y yo que no puedo hacer dos cosas a la vez. A ver. Acá está. Artículo 270, acá lo está. Está marcado ahí. No sé si ven mi pantalla. Lo que pasa es que en el PPT no dice de manera completa. O sea, en el PPT solamente dice el curador del incapaz también será tutor del hijo. Eso nomás es lo que dice. Ya sé que es el concepto central, pero quiero leer el artículo. Así Siempre, mismo dicen. ¿sí? Siempre que el incapaz tuviere hijos menores, el curador de aquel será también tutor de estos. Si la curatela fuere de una mujer encinta, se extenderá al hijo concebido. Una mujer que está embarazada. El hijo concebido es el hijo que está dentro de la panza. Dentro de la panza. ¿Verdad? La concepción. ¿Sí? El alumbramiento es cuando nace, pero la concepción es cuando está dentro de la panza. Entonces, el curador del incapaz va a ser siempre también el tutor del hijo, no el curador del hijo. Los menores, sobre los menores lo que se ejerce es la tutoría. Cuando no son sus padres legítimos. Cuando no son sus padres. Cuando no hay patria potestad. Exacto. Cuando no hay patria potestad, lo que se ejerce es la tutoría. Por eso el curador del incapaz que tiene hijos va a ser tutor de esos hijos. Importante saber eso para que no confunda, porque la profesora puede ahí llegar a confundir. Sí. Después dice clases de curatela de las personas. A ver un poco. Clase de curatela. Señora. Cese de la curatela de personas. Ah, perdón. Cese de la curatela de personas. Perdón. Cese de la curatela de personas. ¿Qué es el cese? Es cuando la curatela finaliza. Exactamente. O sea que siento que tengo demasiadas cosas en la mano. Cese de curatela de las personas. La curatela cesa por haberse levantado judicialmente la interdicción o inhabilitación. ¿Cómo nosotros decíamos que se imponía el régimen de interdicción o de inhabilitación? Mediante un juicio. ¿Y el juez qué daba? Una sentencia. ¿Está bien? ¿Está un juez? ¿Está bien? Entonces el juez emitía su sentencia y te declaraba interdicto o inhabilitado en función a la gravedad de tu incapacidad. Y para levantarte otra vez esa interdicción o esa inhabilitación, tiene que judicialmente otra vez él declarar ese cese de la curatela, ¿verdad? Por la remoción decretada por el juez, por excusación admitida por este, o sea, cuando el juez se excusa, por el fallecimiento del interdicto o inhabilitado. Claro, si se muere la persona que es objeto de interdicción o inhabilitación, termina la curatela, porque ya no hay a quien cuidar, ya no hay a quien asistir, ¿verdad? Entonces, en estos casos, ¿Dónde estás leyendo? Porque no. del resumen que yo envié en el grupo en la página 118. Y en el libro 262. Y en La el página. Gracias. Ok. Entonces, en estos casos, finaliza la curatela, cesa la curatela, ¿sí? Ahora sí, ahora terminamos esta curatela y voy a volver otra vez acá. Ahora terminamos la curatela de bienes. Ahora terminamos la curatela de personas y vamos a arrancar con la curatela de bienes, ¿verdad? Porque también es una forma de curatela, la curatela de bienes. Lo que acabamos de ver, todo lo que vimos recién es la curatela de personas, cuando el régimen pesa sobre la persona, ¿sí? Al igual que la curatela de personas, la curatela de bienes es la protección de los bienes de personas ausentes o desaparecidas. ¿Sí? La curatela de bienes es para personas ausentes o desaparecidas. Alguien pues tiene que administrar, cuidar eso ese patrimonio de la persona que está ausente o desaparecida. Entonces para eso también existe esta figura, que es de la curatela de bienes de personas. Dice, curatela de bienes, diferencia con el de personas. Y vamos a ver si tiene algún PPT acá sobre esto la profesora. Acá está, curatela de bienes.
es la que se provee judicialmente también, o sea, siempre es a través de un juez, a los bienes de una persona cuando ésta se ausentare o desapareciere de su domicilio, ignorándose su paradero, sin dejar mandatario para administrar sus bienes. Artículo 272. Está así mismo como está acá, está en el Código Civil. Entonces, ¿quién decreta o quién da la curatela de bienes? Siempre va a ser el juez. ¿Sobre qué? Sobre los bienes. ¿De quién? De una persona cuando esté ausente o desapareciere de su domicilio. Nosotros habíamos dado en domicilio que existen varios tipos de domicilio, ¿verdad? Sí. Una pregunta. ¿Viste que dice sin dejar mandatario para administrar su bienes? Sí. Solamente la curatela se da cuando Cuando no. Exacto. ¿Quién es el mandatario? Yo digo, bueno, yo me voy de viaje durante 10 años de mochilero, me voy por el mundo. Entonces, como tengo mucha plata, tengo 5.000 cabezas de ganado, dejo una persona, él es mi mandatario, ¿verdad? Yo a él le mando, pues ese es el mandatario, a quien yo le mando es el mandatario, ¿verdad? A que él administre mis bienes, a que él cuide mis bienes. Entonces, si no existe esta figura, entonces eventualmente el juez puede designar judicialmente un curador para que administre los bienes. De la unidad 10, que es presunción de muerte, entonces porque justamente habla de curador de bienes que si no deja, entra esa figura. Exacto. No sé más cuál de las que Sí. pero es eso prácticamente. Sí, porque es está eso. La provisoria, definitiva, todo eso. Eso es Exacto. reales. Y acá dicen los casos, ¿verdad? Propietario ausente con paradero desconocido sin dejar mandatario. O sea, cuando la persona no está y tiene un paradero que no se conoce y no deja un mandatario. En este caso, se puede eventualmente, judicialmente, mejor dicho, decretar una curatela de bienes. Con paradero desconocido, con paradero conocido, pero imposibilitado de cuidar sus bienes si hay urgencia, ¿verdad? No se me ocurre un caso, no sé, podría darse la situación de que la persona está eventualmente, digo yo nomás, esto sale de mi cabeza, Una persona que se va a la guerra. o que se va a la guerra o que está privado de su libertad en otro país, ¿verdad? Haciendo nomás estoy construyendo un ejemplo, ¿verdad? Se fue a la guerra o está varado en un país, no puede salir, o está detenido en un país. Entonces, ¿qué pasa con los bienes de esa persona que están en Paraguay? Yo estoy en Brasil y todos mis bienes están en Paraguay, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Entonces, eventualmente yo no puedo, estoy imposibilitado de cuidar mis bienes porque estoy en otro país y no puedo salir, ¿verdad? Eso podría ser también el caso de cuando Rodrigo dijo de que un tipo tuvo un curador en el sentido de que se divorció o tipo acepta. ¿Te acuerdas que la profe dijo de que te casás pero que otra persona está en tu matrimonio porque vos no podés estar? En ese momento el paradero es conocido, pero no puede estar en el momento o algo así. Sí, en El realidad, ejemplo, compa, el ejemplo que dio fue cuando, por ejemplo, la persona que se iba a casar estaba nomás en otro país, ¿verdad? Pero se iba a llevar a cabo el casamiento. No sé si le daba un poder a alguien o algo así, ¿no? no estoy entendiendo el ejemplo que me acaba de dar ya. Estoy tratando de razonar el ejemplo. El ejemplo que dio es el propio. Tiene un caso de matrimonio nomás. Que una causa de nulidad de matrimonio. Yo me caso acá en Paraguay, pero vos estás en Brasil. Y viene No, una pero, o sea, representante. Pero qué tiene que ver eso con los bienes? Pregunto. ¿y tu bien con un matrimonio o no? No. No. Cuando hablamos de bienes, nos estamos refiriendo al patrimonio. O sea, yo tengo 10 casas acá en Paraguay y me voy a Estados Unidos, ¿verdad? Y justo en Estados Unidos hay una pandemia. Ah, qué buen ejemplo. Hay una pandemia Epidemia. o una epidemia y se cierra el país. Nadie puede salir de Estados Unidos. Y yo no puedo administrar mis bienes desde Estados Unidos, ¿verdad? Y yo tengo que venir a Paraguay para administrar mis bienes. No puedo hacerlo. Estoy imposibilitado. Mi gente sabe dónde yo estoy, pero no puedo administrar desde donde estoy mis bienes.
Entonces, en este caso, cuando hay un contexto de urgencia, es cuando también se podría dar la curatela de bienes. Cuando hablamos de bienes nos referimos siempre al patrimonio que puede tener un sujeto, ¿verdad? Matrimonio extrapatrimonial. Sí, el matrimonio es un acto jurídico extrapatrimonial, exactamente. Por eso nomás lo estaba captando en el ejemplo. Caro, sí, hablen nomás si es que quieren hablar porque yo no veo el Meet. Entonces, Estaba nomás pensando el caso de, ¿cómo que se llama esta política que se le atajó en Estados Unidos? Viste que ya se fue sin saber que no iba a volver. sí, Cintia Tarragó. Cintia Tarragó. Cintia. Ella Eso también estuvo, puede ser. ella estuvo privada de su libertad, estaba con paradero conocido, ¿verdad? Hay que ver su situación, Ay. ¿verdad? Entonces, eventualmente a priori cumple con los requisitos, ¿verdad? Tiene un paradero conocido, pero está imposibilitado de cuidar sus bienes, ¿verdad? Entonces, hay que ver si que esté en la cárcel es un caso de urgencia o si está enfermo. Yo quisiera irme más a la enfermedad. Sufrí un accidente en Estados Unidos y estoy en estado de coma, ¿verdad? ¿Saben dónde estoy? Estoy en el hospital ahí qué sé yo, de la ciudad, pero no puedo irme a Paraguay porque estoy internado. Entonces no puedo administrar mis bienes. Entonces, este es un caso de urgencia eventualmente, ¿verdad? Para dar un ejemplo sencillo nomás, porque el caso de Cintia Rabó es un caso de un ilícito. Entonces yo no sé qué pasa en los casos de ilícito. Ahí más complejo creo que va a ser la situación, ¿verdad? Solamente por eso no uso ese ejemplo. Y acá da lo que acabamos de ver, ¿verdad? Dice, curatela de bienes, diferencia con el de personas. ¿Cuál es la diferencia? Consiste en que el curador nombrado es nombrado exclusivamente para la administración de bienes del ausente, en tanto que el de personas procurará la recuperación de la salud o la reeducación del inhabilitado o interdicto principalmente. Entonces, el curador de bienes tiene que administrar y cuidar los bienes de un ausente o de un desaparecido. El curador de personas tiene que procurar la recuperación, la reeducación de la salud, la recuperación de la salud o la reeducación de esa persona. ¿Se entiende? Ahí está se puede apreciar la diferencia, ¿verdad? Ok. Casos en que se da, y que esto es lo que acabamos de ver. Se proveerá judicialmente de curador de bienes a una persona cuando ésta esté ausente, desapareciera de su domicilio, ignorándose su paradero sin dejar mandatario. También cuando a requerimiento de parte con interés en el caso de que el apoderado nombrado no quiera o no pueda desempeñarse en el mandato. O sea, yo voy a irme de mochilero por el mundo y dejo un mandatario para que él haga eso. En el caso de que el apoderado no quiera desempeñar ese mandato, entonces también ese bien va a quedar desprotegido. Eventualmente en ese caso también se puede designar un curador de bienes. Otra vez. Sí, porque el mandatario no quiere hacer, pues. Vamos a decir, yo me voy a Estados Unidos y te digo, mira, O sea, Pero- el mandatario y curador no es lo mismo. Si No. yo dejo. No, O sea, no es un curador de bienes. No, Yo un me mandatario estoy es- representando un mandatario. es cuando la profesora justamente dijo, hay personas que son muy organizadas, muy precavidas, ¿verdad? Y dejan una persona para que administre sus bienes. Él es el mandatario, el que hace lo que le manda el mandante, ¿verdad? Entonces yo te mando a vos, como yo me voy a ir 10 años, 5 años voy a recorrer el mundo, yo te mando a vos que vos administres mis bienes. Se da el caso de que vos decís, ¿sabes qué? Yo no quiero administrar esto. Entonces, en ese caso, como no hay persona que se ocupe de la administración de esos bienes, se designa un curador de bienes. Se nombrará curador de bienes al ausente aunque sea conocido su paradero, si él se hallara imposibilitado de proveer el cuidado de sus bienes siempre que haya urgencia, que es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Cuando el difunto dejare herederos los domicilios los domiciliados en la República, el curador será nombrado curador de los tratados ajustados con los países de sus respectivos domicilios. Artículo 274. Vamos a leer un poco, está todo mal transcrito pues acá. Dice, voy a leer de vuelta porque está mal en el PDF. Artículo 274. Cuando un difunto dejare herederos
no domiciliados en la República. O sea, si yo dejo herederos, yo me morí en Paraguay, yo soy el causante, y mis herederos están en Suiza, en Alemania, en China. El curador, siempre de bienes, será nombrado con arreglo a los tratados ajustados con los países de sus respectivos domicilios. O sea, mismo ejemplo, ¿verdad? Yo soy una persona que vive en Paraguay, soy un viejo de 80 años y tengo mucha plata, ¿verdad? Mis hijos viven en Suiza, en, qué sé yo, ¿verdad? En Francia y en Alemania. Yo les dejo a ellos como mis herederos, o ellos son mis herederos, pero ellos no residen en Paraguay. Entonces, en este caso, se va a observar los tratados, ¿verdad?, con los países en donde viven estas personas para ajustar eventualmente las funciones del curador. No sé si me siguen en el viaje, ¿me entienden? O sea, tiene que haber convenio. Y sí, hay tratados, tiene que haber tratados, ¿verdad? Tratado, pero... Claro, exactamente. En el caso que los herederos no estén en la República del Paraguay, ¿verdad? Ok, hasta acá me van siguiendo, me van acompañando. Sí, sí. Bueno. Seguimos. Siempre estoy siguiendo el orden del programa. Limitaciones impuestas por la ley a los actos del curador de bienes. Artículo 275 Código Penal. El curador... Civil. Código Civil. Dios mío. Estoy loco ya. El curador podrá ejercer solo aquellos actos de mera custodia y conservación y los necesarios para el cobro de créditos y el pago de deuda. O sea, el curador de bienes no puede hacer goce y disfrute de los bienes eventualmente de la persona que está ausente o desaparecida. ¿Se entiende? Leo de vuelta, porque leí mal. El curador podrá ejercer solo aquellos actos de mera custodia. O sea, custodia es Tenencia. cuidar, custodiar. Cuando yo custodio algo que estoy Proteger. haciendo, proteger, cuidar. Cuidar. Y conservación. Observo. Y los necesarios para el cobro de créditos y el pago de deuda. O sea, si a mí me dejan una casa, a mí me designan curador de bienes de una casa, yo lo que tengo que hacer es cuidar la casa, conservar la casa, mantener eventualmente esa casa. Eso es lo que yo tengo que hacer. No puedo vender la casa, no, tengo que conservar, custodiar. Eso es lo que yo puedo hacer en carácter de curador de bienes. Corresponde promover las acciones y hacer valer las defensas judiciales de sus representados. O sea, si la casa eventualmente tiene algún litigio o hay algún problema judicial con la casa, entonces el curador de bienes tiene que promover acciones y hacer valer las defensas judiciales del representado. ¿Quién es el representado? La persona que está ausente, que está desaparecida, ¿verdad? De esa persona, tengo que defender por los intereses de esa casa, ¿verdad? Porque el tipo pues no está. Se me designó a mí como curador, entonces yo tengo que cuidar eso. Judicialmente y materialmente también, ¿verdad? Conservarlo. Se debe enajenar, si se debe enajenar, ¿qué es enajenar? Transmitir propiedad, vender, qué sé yo, ¿verdad? Si se debe enajenar algún bien para evitar mayores perjuicios, lo podrá hacer con la autorización del juez. O sea, acá ya te da la pauta. Yo no puedo vender nada. ¿Cuál es la única manera mediante la cual puedo eventualmente enajenar ese bien? Es cuando ese bien va a sufrir mayores perjuicios. O sea, es mejor que venda a que siga teniéndolo así. Entonces, pero eso me lo tiene que autorizar un juez. Yo no lo puedo hacer a sola intención, ¿verdad? El juez tiene que decir si podés o no hacerlo. O sea, el curador de bienes tiene unas funciones muy bien limitadas. El curador de personas también. Tiene que hacer de acá a acá nomás, no puede hacer más. Fin de la curatela de bienes. La curatela cesa, también hay un fin de la curatela de bienes, al igual que la curatela de personas. La curatela cesa como toda medida extraordinaria por haber desaparecido
la causa que le dio origen. Y yo pregunto, ¿cuál es la causa que le da origen a la curatela de bienes? Apareció la persona. Apareció la persona. Se recuperó el interdicto inhabilitado. Exacto. No. Atendé. Apareció la persona, desapareció la causa. Muere la persona. Dice, No hay causal. exacto. Acá dice en el PPT. Dice, extinción de los bienes. ¿Qué bienes yo voy a cuidar? Vamos a suponer que yo estaba a cargo, haciendo un hipotético, de 100 cabezas de ganado. Muere ganado. Y muere el ganado. Ya no hay curatela. Por intoxicación. ¿Qué curatela de bienes yo voy a ejercer sobre una vaca muerta? Ninguna. Desaparición de la causa. Lo mismo. Quedo a cargo de 100 cabezas de ganado. Se escapan las 100 cabezas. Se pierden las 100 cabezas. No puedo ejercer curatela sobre algo que desapareció. O sobre la entrega de su dueño. También cuando hablamos de desaparición de la causa, puede ser, o yo por lo menos considero así, ¿verdad? Cuando la persona aparece, ¿verdad? Cuando se extingue la causa, también, ¿verdad? Desaparición de la causa o la entrega a su dueño. No puede ser en serio la recuperación del inhabilitado o del interdicto. Lo que pasa es que... Este es de bienes. Sí, este es de bienes, pero, muy importante tu pregunta. ¿Qué nosotros decíamos cuando hablábamos de interdicción? El curador del interdicto, por un lado, le cuida a la persona, esa es la función principal, pero también administra sus bienes. Porque le representa a la persona. Estamos hablando de un incapaz absoluto de hecho. Estamos hablando de un incapaz absoluto de hecho. Entonces... Claro, y si se demuestra de que se recuperó, porque judicialmente se puede otra vez demostrar que se recupera el interdicto, termina también el labor del curador. Ahí está la razón. Ahí está la razón. ¿Qué pasó? Pero ese es curador de personas, no de bienes. No, claro, acá está dividiendo. Ahí está la razón y ustedes se van a acordar de la unidad 9, que durante el juicio, ¿qué hacía el juez? Había requisitos de forma y requisitos de fondo, ¿se acuerdan? Había formalidades y había requisitos de fondo. En cuanto a las formalidades, ¿qué pasaba? Una persona tenía que denunciarle o tenía que denunciar la interdicción, tenía que comunicarle a un juez, ¿verdad? Vamos a suponer que me quedo sordomudo. ¿Qué hace entonces mi cónyuge, que es Emma? Emma denuncia esa condición de sordomudez que yo padezco y yo no tengo otra forma de comunicarme. Entonces ella hace la denuncia, ¿verdad? Ante un juez. Ella arrima las pruebas de que yo me quedé sordomudo y no tengo otra manera de comunicarme. Entonces, señora. Quiero preguntar más algo. Los inhabilitados y los interdictos, ¿ves que los interdictos sí pueden recuperar o sea, ellos no pueden volver a recuperar porque ellos pues son incapaces total de hecho? Sí pueden. O sea, sí pueden. Sí pueden. Sí, porque ¿quién es el interdictado? ¿Es un sordomudo que no sabe comunicarse o no tiene otra forma de comunicarse, o un loco o un enfermo mental grave? Un sordomudo eventualmente puede aprender a comunicarse en lenguaje de señas o a leer en braille. Entonces puede reeducarse, ese es el término jurídico, reeducarse. Si se da la reeducación del sordomudo, eventualmente el juez tiene que volver a emitir otra sentencia para levantar ese régimen de interdicción. Suazo, Señor. en el artículo 276 habla de la curatela de bienes, de su extinción y demás. Dice, la curatela de bienes termina por extinción de estos, por haber cesado la causa que lo motivó o por la entrega de los mismos a su dueño. Entonces, para irnos cortos y concisos, ¿cuándo termina la curatela? Cuando le entrego al dueño los bienes, porque él es el dueño, el propietario. Exacto. Cuando desaparece la causa, ¿verdad? Eventualmente, ¿cuál es la causa? Cuando desaparece la causa que motivó la curatela de bienes, ¿verdad? Porque hay varias causas que motivan a la curatela de bienes. No solamente es la desaparición. Y cuando se extinguen los bienes. O sea, si las vacas se perdieron, se murieron, entonces ya no hay curatela de bienes. Ahí se extingue la curatela de bienes.
lo que estaba diciendo hace rato Nayara, que es muy interesante, muy importante saber. Cuando el juez declara un régimen de interdicción, en el marco del juicio, ¿verdad? ¿Qué decíamos? Yo me quedé sordomudo y no tengo otra manera de comunicarme. Emma es mi cónyuge. Emma hace una denuncia ante el juez solicitando un régimen de interdicción que pese sobre mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Emma? Arrima las pruebas y comparece, me acompaña a mí para que yo comparezca delante de un juez. En ese momento, cuando yo comparezco delante del juez, el juez me asigna, hasta 2 curadores me puede asignar, pero son curadores provisorios. Un curador va a ser curador de la persona y el otro curador va a ser curador de bienes. El juez tiene la posibilidad de hacer esto. Tiene la posibilidad. Puede que no también, puede hacerlo, puede designar también un curador, pero puede designar 2 curadores para que uno se ocupe de mí y el otro se ocupe de mis bienes. Ahora, cuando el juez emite su sentencia y declara la interdicción judicialmente, designa un curador definitivo. Que puede ser, en este caso, si Emma hizo la denuncia que es mi cónyuge y no estamos separados, ella puede ser mi curadora. Pero en una parte decía que la persona que hizo la denuncia no puede ser curadora. Puede ser. Puede La ser. cónyuge, eso es lo que dice la norma. Porque entra ahí el cónyuge, si no está Sí. pero si tu pareja hizo. Y claro, puede ser, claro. Es una obligación luego, si no están que separados. sea una persona de... Sí, los cónyuges entre sí son curadores luego. Si uno cae enfermo. Viste que cuando te vas a casar lo dicen la salud o la enfermedad. Entonces yo me convierto en curador de mi esposa si este cae enfermo, ¿verdad? Entonces, eventualmente, ella, si el juez lo declara, Emma va a ser la curadora de mi persona, porque va a tener que cuidar de mí, porque soy un sordo mudo, y va a cuidar de mis bienes. ¿Se entiende? Entonces esa es la figura. En este caso, si se me declara interdicto, la curatela pesa sobre ambas cosas, sobre mi persona y sobre mis bienes. Acá nomás lo trata Una consulta. de manera separada. Señor, La figura del bastón, ¿en qué era? ¿Interdicto o inhabilitación? ¿de quién? Del bastón. En el inhabilitado es. Porque el bastón es cuando vos sos incapaz relativo nomás. Vos sabés que no sé cuál es la figura del Una bastón. persona que te ayuda, tipo un bastoncito que te ayuda, dijo la profe. Ese fue el ejemplo que da la profe. Una cosa es que te hace a un lado y el otro es que te sirve de bastón. Ah, sí, Inhabilitado. el curador del inhabilitado. Acá hay 3 palabras que tenemos que yo le sugiero memorizar. El curador del inhabilitado le asiste, le autoriza, le acompaña al inhabilitado. El curador del interdictado le representa, porque el interdictado es un incapaz absoluto de hecho. Entonces, con esto cerramos la unidad 29. No sé si hay dudas, consultas al respecto. 2 tipos de curatela, de persona y de bienes. Cuando hablamos de curatela de personas, pueden ser los interdictos, o sea, a los interdictados o a los inhabilitados. Cuando hablamos de curatela de personas, pueden ser dadas por los padres a través de un testamento o de una escritura pública o a través de forma legítima, que es lo que está establecido conforme a la ley. La ley establece en el Código Civil, en su artículo 266, no, ¿verdad que? Estoy buscando, ¿dónde era que estaba? Sí, 269, perdón. Artículo 269 está la forma legítima de designar curadores. También, que es lo que está acá, ¿verdad? Que es lo que ustedes están viendo acá. Estos son los curadores legítimos. Artículo 269. Vamos a ponerlo acá. Artículo 269, Código Civil. Después dijimos cuál es la función principal del curador: la recuperación de la salud, la reeducación, ¿verdad?, del interdictado. Casos en que se da la reclusión del incapaz a través de una orden judicial en establecimientos de seguridad cuando el incapaz represente un peligro para sí, para terceros, ¿verdad? Y necesite de asistencia, ¿verdad? Puede ser un tipo que está loco, un esquizofrénico, de verdad. O sea, vos. Yo. Así va. Bueno. ¿Qué pasa en caso que el incapaz, que el interdictado tenga hijos menores? Entonces, el curador es tutor de los hijos
aunque ellos estén en cinta, cuando esté ahí en la panza. Si la curatela fuera de una mujer embarazada, se extenderá al hijo concebido, que es lo que vamos a decir. Cuando cesa la curatela, por resolución judicial que levante la incapacidad, claro, porque Se puede recuperar. la interdicción o la inhabilitación terminan con la sentencia de un juez también. Porque se muere, obviamente, ¿verdad? O porque se muere el curador también. Si vos sos mi curadora y yo soy el que está, al que estás cuidando y vos te morís, ya no hay curatela. Por la remoción también, o sea, el juez te quita, porque sos muy mala, ¿verdad? No me cuidas, entonces te quita. O por excusación, cuando el curador dice, ¿sabes qué? Yo no le pongo a cuidar a este tipo, es un infumable, entonces te excusas, ¿verdad? Después vimos la cura. Ahí es que o sea, lo que se refiere que una que empieza de nuevo, no, es que nunca más te quedas sin curador. Claro, no hay juez. Dependiendo de la condición, el juez va a haber otro curador. Eventualmente, si el curador actual se excusa, ¿verdad? Dice, yo no puedo ejercer esta curatela, entonces ahí viene otra persona, ¿verdad? Puede pasar, naturalmente. En el ejercicio de la curatela, vos podés sufrir un accidente, te pueden quedar en la calle, mil cosas pueden pasar. Entonces ahí el juez va a haber otro curador. Eso era curatela de personas. Curatela de bienes es sobre los bienes de una persona. Cuando esté ausente, desaparecido. ¿Cuáles son los casos? Propietario ausente o con paradero desconocido, sin dejar mandatario. Con paradero conocido, pero imposibilitado de cuidar sus bienes. O sea, yo sé dónde está, pero esa persona, por motivos que describimos hace un ejemplo, está internado en Estados Unidos, no puede venir a Paraguay, no puede cuidar sus bienes, entonces ante una situación de urgencia se designa un curador de bienes. O cuando un difunto dejare heredero a no domiciliados en el país. O sea, yo tengo mucha plata, tengo 80 años y mis herederos viven todos en Francia, en Suiza, ¿verdad? En Rusia. Entonces no viven en Paraguay. Entonces ahí eventualmente, con arreglo a los tratados internacionales de esos países, se designa un curador. ¿Cuáles son las limitaciones del curador de bienes? Solo puede ejercer actos de custodia y conservación. El tipo no puede vender, Puede venderse la misma. claro, No puede hacer disposición no puede de disponer de esos bienes. Él tiene que hacer solamente custodia y conservación, ¿verdad? Cobro de crédito, pago de deudas, todo lo que tenga que ver con esos bienes, ¿verdad? Y en caso que haya medidas judiciales sobre esos bienes, ¿verdad? Conflictos jurídicos, entonces tiene que ejercer acciones para cuidar esos bienes. ¿Y cuando termina la curatela de bienes? Cuando ese bien se extingue, cuando desaparece la causa que motiva la curatela o cuando se le entrega a su dueño, porque el dueño apareció. ¿Dudas, consultas hasta acá? Podemos bajar a la 28. ¿Se podría repetir esa parte que dijiste sobre el inhabilitado, que era asistido? Tres palabras exactas. Sí, al inhabilitado, el curador le asiste, le autoriza, le acompaña siempre. El curador de un inhabilitado no es que hace en representación del inhabilitado la compraventa de algo, no, le acompaña nomás. Esa es la diferencia. Ahora vamos a bajar a la unidad 28. No me acuerdo. Espérame que. Teresa, ¿vos estás en el Meet? No le veo a Teresa. Yo hice la unidad 29 porque la profesora había mencionado, creo que en el mensaje, no sé quién envió un mensaje hoy, que la unidad 29 entra. Sí. Por eso desarrollé. Y porque yo estuve en la clase de tutela y curatela y la profe dijo que sí iba a entrar, por eso nomás desarrollé. Sí, la profesora dijo que sí iba a entrar. Sí, Ella puso una información en el Classroom diciendo todas las lecciones que iba a entrar, y ese mismo mensaje que ella puso en el Classroom se reenvió. Sí, y ahí está la 29, ¿verdad? Pero no me acuerdo con mamá, yo hago muchas cosas en el día. 26 lo que no sé. 26 lo que no está. Bueno, esperá que voy a buscar ahora la unidad 28. Una Pepe filiación.
Este es mi problema de toda mi vida, o sea, todo mi hijo no reconocido por ahí. No, 26 lo que 26 no es divorcio. No es divorcio. ¿Y qué unidad es? Bueno, vamos a empezar con filiación. El problema de los muchachos de la filiación. Nulidad del matrimonio lo enfrenta. ¿Cuál? Nulidad del matrimonio. Ah, nulidad de matrimonio. Ok. Bueno, me avisan si ven mi pantalla, porfa. Sí se ve. Bueno, espera que voy a dejar de grabar y grabar de vuelta porque la vez pasada